civil, en la que estaremos tratando un tema de interés general, no solamente para los ingenieros, sino para la sociedad. Sin embargo, para nosotros adquiere singular relevancia por la gravedad del tema. Entonces, convocamos aquí a dos distinguidos profesores, tres distinguidos profesores, solo que no ha podido llegar el ingeniero Mateco, pero vamos a iniciar para no comernos más el tiempo. Iniciaremos con el ingeniero David López y el ingeniero Romaldo, para que nos expongan su opinión acerca del tema hundimientos y deslizamientos en la ciudad de Tijuana. Entonces, sin más preámbulo, le cedería la palabra al ingeniero David López para que nos dé una explicación, una breve semblanza de su carrera profesional, para conocer un poco más quienes no lo conozcamos. De la carrera. Bueno, estudié soy de las primeras generaciones aquí del tecnológico, allá por los años 70, 80 a finales, y de las primeras generaciones, la segunda generación. Posteriormente estudié en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, una maestría. Posteriormente obtuve la licencia de ingeniero civil en California, y pues he trabajado en el área de la ingeniería estructural y en la ingeniería en general, tanto aquí como en legal aquí y legal en otras partes. Esperar a que se callen, por favor, ¿sí? Un poco afónico, pues disculpe, ¿no? Vamos a resumir rápidamente nuestra proyección profesional dentro de lo que todos, por algo estamos aquí, ¿no? Obviamente. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la licenciatura nada más, pero no la detuve. Le seguí dando seguimiento conforme a los alcances que todos nosotros podemos lograr. Desde el momento antes de tomar la licenciatura, ya empezábamos a desplantar, a tener contacto con la realidad. Yo les puedo comentar que tengo 35 años de experiencia profesional. Y hemos, como ingeniero, pero no indocumentado, sobrepasado ciertas fronteras también dentro del aspecto técnico. Hemos sido invitados a los percances que la naturaleza nos ofrece, ¿no? El hombre construye y la naturaleza destruye. Entonces le hemos dado 100% seguimiento a esta profesión. Rápido. Antes no se distinguía quién era arquitecto y quién era ingeniero. Nada más por la propia inclinación de hacer las cosas. Hasta que alguien, un científico en el siglo XVIII, hizo unos estudios y en los cuales permitieron separar, bifurcar las dos carreras. Era por instinto personal nada más. A estas alturas hemos evolucionado, pero en serio. Pero la naturaleza sigue siendo la naturaleza. El reto de ella siempre lo será. Hay muchas actividades que ustedes están desarrollando y nosotros también.
Pero la ingeniería virtual, estructural, intuitiva, es personal, jóvenes, no es de nadie más. Se convierte en un asunto único y exclusivamente personal. Quien la descubre, quien la haya descubierto, por favor, hay que darle mucho seguimiento. Hay mucha bifurcación para aprender de ellos. Yo no les puedo decir que no sea inalcanzable, pero sí es algo de una parte fundamental, esencial de la palabra ingeniero civil. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Dice la pregunta, por favor. Disculpe que lo haga así. Ya saben, la acústica. Desde el área de su especialidad, ¿cómo definirían el perfil constructivo de la ciudad? Entiéndase por perfil las condiciones que limitan el trabajo del ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, por favor, escuchen bien, ¿no? Tijuana, en la forma tan contundente como nace Tijuana, es un plan de desorganización urbanístico. A estas alturas todavía no podemos controlarlas. Se acabó el desarrollo horizontal y ¿qué es lo que ustedes viven ahorita? Vertical, ¿sí? Pero nunca se pensó que iba a tener este desarrollo. Quizás es una de las ciudades con mayor desarrollo estructural que toda la República. De antemano, muchas gracias por la invitación, pero hay cosas muy importantes que anteceden a este desarrollo que está presentando Tijuana. Muchas zonas vulnerables por la baja historia, por el bajo estudio, ¿sí? Realmente nadie se ha encargado ni preocupado por la verdadera urbanización y ahorita lo estamos viviendo y lo vamos a vivir más todavía, ¿no? Presentamos un retraso de años y años con las glorietas. Fíjense bien, no sabemos ni usarlas, para empezar, ¿no? Entonces, esa desorganización urbanística está repercutiendo en el desarrollo de inmuebles verticales, de pocas vialidades, ¿sí? Y el caos está haciendo más conflictivamente su circulación. O sea, estamos creciendo hacia arriba, pero necesitamos desahogar ya esta posición en la que nos encontramos. Comentarios serios. Si platican con un agente de ventas de autos, se están vendiendo 300 autos por mes. Y se quedan aquí, no es para ninguna otra parte de la República. Los servicios, con todo respeto para los ingenieros del agua, de la SES, los servicios de drenaje, y yo mismo les puedo decir que la zona urbana del río no es como está proyectada, no es como está ahorita. Se hizo un plan correcto de urbanización, de zonificación, de comercios, de centros comerciales. Nada más les comento una cosa, ¿no? ¿Alguna vez han pensado qué está haciendo el mercado Hidalgo ahí? El mercado de abastos. ¿Sí? Entonces, pero aún no hay quien ponga una directriz correcta en desahogar estas cosas que nos están sucediendo. Estamos sufriendo un desarrollo industrial
que ya no nos hace depender del turismo. Ahora la dependencia industrial constructiva es de nosotros. Pero la ciudad no cambia. La ciudad sigue siendo la misma. Las mismas vialidades, los mismos bulevares. Estructuralmente ustedes se dieron cuenta que se hicieron unos puentes peatonales, ¿de acuerdo? Que cruzan el canal. Dígame quién los usa. Una mala planeación, ¿sí o no? ¿Sí? Una mala planeación. Y en esa forma, yo les puedo asegurar que esas obras son obras de capricho del gobierno. Pero no hay quien se dedique específicamente a hacer un estudio correcto. O sea, nada más pongámonos a pensar, ¿cómo vamos a cambiar nuestra ciudad? ¿Con afectaciones, con explosivos, qué vamos a hacer? ¿Sí? Hacemos bulevares allá por el dormir, por todo el perímetro. Y sin embargo, el cuello de botella sigue siendo la zona urbana. Y sigue desarrollándose. ¿Qué están haciendo ahorita ahí en el Toreo? Un desarrollo comercial, estamos de acuerdo, todo está bien. Nada más que carecemos de circunstancias de un buen trazo de urbanización, vías de desahogo, control de calidad en cuanto a las próximas vialidades. Necesitamos crecer, pero el punto donde la ciudad no se esté ahogando por sí sola. Y nadie la va a parar, se los digo porque eso es lo que ese fenómeno lo estamos viviendo ahorita. Si la planeación inicial de nuestra ciudad se hubiese respetado, yo les digo la historia, por cómo empezó y cómo se dejó de hacer. Nada más como dato histórico. El maestro ingeniero de matemáticas del tercer año que a mí me dio, lo mandaron directamente de México a que trazara y urbanizara la ciudad de Tijuana. ¿Qué le pasó? Lo despidieron. ¿Sí? El principal factor ahorita, pues, todos los fenómenos han cambiado, ¿no? En la época de lluvia, ese periodo, todo. Se canalizó la avenida del Puerto del Agua, pero la ciudad sigue inundándose. El trazo de la Puerta de México que ustedes conocieron no es ese. No, eso no es, era otro, había pasos a desnivel. ¿Sí? Entonces, el ingeniero, cuando nos daba clases, nos daba risa, él a eso lo mandaron. ¿Y ahora quién lo está viviendo? Ustedes y nosotros. Y seguro, hay otro cambio fenomenal importante. Alguien tuvo la visión de cambiar la densidad de población. Eran 600 habitantes por hectárea. Hoy son 800. Hay está el desarrollo de la ciudad, pero seguimos careciendo de lo esencial, los servicios a la comunidad. ¿Sí? ¿Cuántos fueron afectados la semana pasada por el agua? El corte del agua. ¿Sí? O sea, a todos nos preocupa porque todos formamos una población no flotante. Que queremos que se hagan las cosas, que se detengan, ya no tenemos tierra. La ciudad ya no tiene para dónde crecer. Entonces, eso se ve muy claro. Producto de cómo se trazó inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Respecto a qué limita, dice, el ejercicio profesional. ¿Qué limita el ejercicio profesional? Bueno,
no siguiendo la reseña que dio el ingeniero, pero también haciendo unas referencias. La ingeniería como que ha ido, en la mayoría de los casos, ha ido atrás del desarrollo de la ciudad. Hubo inundaciones fuertes a finales de los años 70 y entonces hubo muertes, hubo colonias que desaparecieron, muchas cosas desaparecieron de la ciudad, y la ingeniería, hasta entonces entró la ingeniería a más o menos mediar, pero ya era demasiado tarde. Creo que vamos atrás el destino va más adelante de lo que va la ingeniería aquí en Tijuana. Vamos muy atrás. Luego pudimos ver la presa llena en los años 60, luego de 78, 80 y tantos, luego en 93 nuevamente, pero se volvieron a repetir las mismas tragedias. Y seguramente si vuelve a llover con la intensidad de esos años, digamos de 93, seremos testigos de las mismas tragedias, porque no se ha enmendado nada, al contrario, ha empeorado la situación, porque se han cortado más cerros, se han rellenado muchos cañones, desde ese punto de vista. Entonces, como que nos alcanzará un evento y estaremos casi en la misma situación que estábamos en el 78. Por un lado. Por otro lado, en cuestión de vivienda, se vino a poner en orden. Yo recuerdo el reglamento de construcciones del año 76, nos tocó conocerlo siendo estudiantes todavía, del 76, luego se modificó el 92 a raíz de los sismos del Distrito Federal, posteriormente otra modificación, el 2015, las normas técnicas complementarias, tomando en cuenta los eventos que habían ocurrido en otras ciudades y en el mundo en muchas ciudades, y viendo el comportamiento de cómo habían sido las estructuras. Entonces trató de enmendarse todas esas situaciones. Las normas técnicas se editaron y bueno, yo voy a sacar una frase de que la ley del oro la hacen los dueños del oro. Entonces, las normas técnicas complementarias que rigen toda la construcción, lo que nos limita como ingenieros, fueron cambiadas a capricho por los vivienderos. Hay una institución que se llama Canadevi, producen vivienda a morir, inventan de que hace falta vivienda y realmente hay cientos, miles de viviendas abandonadas y siguen construyendo y con una calidad inferior a la que se construye en otras partes de la República, porque las normas técnicas fueron cambiadas caprichosamente. El mismo gobernador está metido en el negocio de la vivienda. Entonces, eso ha limitado el ejercicio de la ingeniería, porque a veces estamos como espectadores únicamente. Son los intereses los que han impedido que la ciudad se desarrolle adecuadamente. Siempre han sido los intereses. Y bueno,
tenemos ahora que, en cuestión de vivienda, pues la gente se ha buscado un lugar para almacenar gente, no para que viva la gente adecuadamente, para amontonar la gente. Y ahora los muros son cada vez más delgados, eran 15, luego 12, 13, ahora son 10 centímetros, y con un armado de malla únicamente, sumamente vulnerables y socialmente casi imposibles. No estamos hechos para estar amontonados en un lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente está viviendo en viviendas cada vez más inseguras, y todavía se les permite, dicen, compra esta casa y puedes hacer las ampliaciones que tú gustes, cuando la garantía es solamente un año, según las leyes, por vicios ocultos. Ese año tardan las personas en ocupar la vivienda, ya cuando llegan a ocuparla ya pasó la garantía, y luego hacen las modificaciones, y después de haber hecho la modificación llega el gobierno y le dice, a ver, tu licencia de construcción. Cuando a la persona que compra un vehículo se le entrega la factura y su manual, y al que compra una vivienda no se le da ni siquiera el plan, solamente una escritura. Entonces hace una modificación, las casas que eran de un piso ahora son de 3 pisos. Entonces el nivel de inseguridad está peor, porque esos 3 pisos los construye albañiles, muchos sin idea completa de la ingeniería. Entonces se deja la responsabilidad a la deriva, hace falta corregir mucho para poder hacer buena ingeniería. Entonces ese es un reto para todos. Todos necesitamos estar más preparados cada vez y no permitir que estas cosas pasen. Seguramente en cuanto a deslizamientos y hundimientos que han ocurrido, por ejemplo, Lomas del Rubí, Sánchez Taboada y en cualquier ladera, yo siento que ahí ha estado el Colegio de Ingenieros Civiles, ha estado Protección Civil, ha estado el municipio, pero yo siento que debe haber una brigada de estudiantes de Ingeniería Civil del Tecnológico metida ahí siempre, colaborando con Protección Civil, porque son experiencias que se están pasando por alto. Y si se está resolviendo muchas cosas sin ingeniería y brincándose todas las trancas, pues casi podríamos decir, entonces vamos cerrando las escuelas de ingeniería, no hace falta los ingenieros. Y vemos también que en cuestión de movilidad, las soluciones que se les están ocurriendo es eliminar los vehículos que traen placas americanas, cuando los mismos funcionarios traen placas americanas y tampoco pagan impuestos aquí. Entonces no es así la situación. Tratar de escudarse en otras cosas para transgredir la ley no es lo correcto. Entonces siento que hay un gran reto por venir, no solo para nosotros, para nosotros pocos retos ya, para ustedes muchos retos por delante. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Tomás Amateo Reyes. Ya algunos me conocen. En primer lugar, bueno, yo soy, como ustedes, soy ingeniero civil de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero.
Posteriormente hice mi maestría en Ingeniería Sísmica, bueno, se llama Maestría en Ciencias, área Ingeniería Sísmica. Había otras áreas, por ejemplo, de construcción, donde sí la mayoría, ¿no? Ahí en la de nosotros éramos como 4. No, es que tengo que ver Entonces, ese es mi perfil. Ahora, con respecto a la pregunta del perfil constructivo de la ciudad de Tijuana, pues bueno, yo voy a hacerlo lo más breve y positivo posible. Bueno, yo llegué a Tijuana aquí en el 2012, me tocó la suerte de ver el cambio del reglamento estatal, creo no era estatal, era creo que de Mexicali, el cual lo revisé, pero no tuve opinión. Iba llegando, o sea, no me conocía a nadie, entonces era incongruente que yo empezara yo a soltar a ellos hasta en caso. Entonces no dije nada y pues sí, empecé a dar clase con ese reglamento mexicano. No duré mucho, estuve en la UAS un año, ya después empecé a andar en algunas universidades privadas y fue rápido el desarrollo del reglamento. Empezó después el estatal en el 2013, ese ya estaba un poco con menos errores, ¿no? Se pasan algunos errores, ¿no? Por ejemplo, de que no le cambiaron la ciudad mexicana, debería haber sido de Baja California, pero tenía errorcitos de eso. Podemos decirle que disculpa a la secretaria. Y luego el 2015, que fue el que hemos estado empleando un poco más, y últimamente el 2017, ¿no? También con uno que otro error de vamos a echar la culpa a la secretaria también. Acuérdense que ese reglamento tiene que ser revisado por varias instancias, especialmente el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y otros más. O sea, son vistos buenos, ¿no? Por eso yo decía, no, es que aquí pasaban muchos bobos, pero no es ofensa, es que así es, son vistos buenos, ¿no? Entonces, vamos a echar la culpa a la secretaria, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que sí son importantes. Por ejemplo, cuando yo les pido a los muchachos que identifiquen la zona sísmica, que no hay mucho problema, pero ya después que tienen su zona sísmica, ahora es el tipo de terreno, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de terreno en Tijuana? Pues ya sabemos, ¿no? Lo extrapolamos del DF, tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, firme, de transición, blando, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí es lo importante, ahí podemos tratar de obtener de manera más congruente, o sea, como debe ser, pues el perfil estratigráfico de nuestro sitio de construcción, ¿sí? Es decir, saber a una profundidad mínima recomendable, que puede variar de 0, 2, 5, 6, 8, 18, 20 metros o más, dependiendo de las circunstancias, conocer nuestro perfil estratigráfico del terreno, para saber hasta dónde podemos acercar nuestra cimentación, ya sea superficial, intermedia, profunda, etc. O especial, ¿no? Porque luego hay algo, ¿no? Pues hay que ver cómo lo vamos a hacer. En lugar de tener un edificio, vamos a tener un barquito ahí navegando, ¿no? Como el aeropuerto. Entonces, digo, el aeropuerto del DF, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante que los muchachos definan bien su perfil estratigráfico, y una de las primeras ayudas es precisamente las normas técnicas complementarias. Si yo soy sincero, yo no sé dónde dice que este es terreno tipo 1, este es terreno tipo 2, este es terreno tipo 3, tenemos que ver cómo lo vamos a definir. Y una de las primeras fuentes que tenemos que revisar pues sería las normas técnicas complementarias de cimentaciones, precisamente. Si lo leen completamente, me dicen, porque yo no lo he visto, también se me puede pasar, donde dice así se determina el tipo 1, así se determina el tipo 2 y así se determina el tipo 3. En algunos reglamentos sí se indican, ¿no? Hay algunos procedimientos. Entonces lo más recomendable hay que regresarse hacia atrás en el reglamento de 1992, donde ahí sí dice qué es el terreno tipo 1, qué es el terreno tipo 2 y qué es el terreno tipo 3. Entonces es la referencia más tangente, ¿no? Entonces aquí pues hay que conocer mecánica de suelos, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, pues el estructurista, por ejemplo, no le interesa la cimentación, digamos en términos prácticos, él agarra la superestructura y obtiene pues sus elementos mecánicos y diseña su losa, su trave, su columna y ya. Y busca a alguien que haga la cimentación porque digamos que es un poco especial. Entonces, el geotécnico, que es el que hace la superestructura o la estructura de abajo del suelo, entonces arrancaría con su
con sus estudios de suelo, indicando los parámetros del mismo, y un poquito más avanzado, incluir el espectro de diseño sísmico para el sitio, o espectro de sitio, por ejemplo, y en función de eso recomendar, mira, bueno, para este tipo de construcción, este tipo de suelo y esta ubicación, te recomiendo la cimentación superficial, o te recomiendo una cimentación profunda, o te recomiendo una cimentación especial, y yo te la diseño, es el negocio. Entonces, sin embargo, debemos de dominar las dos cosas. Pero yo empiezo con eso en sí, de que hay que conocer las dos cosas a la profundidad requerida. Unos se especializan más en estructuras, pero hay que saber un poco de suelos. Otros se especializan más en suelos y hay que conocer un poco de estructuras. Así han sido nuestros mejores ingenieros, doctores ambos, por ejemplo Emilio Rosenbluth y Leonardo Sebar. Leonardo Sebar es más conocido por la Torre Latinoamericana, y Rosenbluth pues, es más conocido porque ha iniciado lo que es los estudios de reglamentación en el mundo. Entonces, y su pupilo o su alumno Luis Esteban pues empezó la reglamentación sísmica. Entonces son importantes todos ellos. Entonces, una vez que ya conocemos el tipo de suelo, pues hay que verificarlo, ¿no? Porque no hay un dato gratis, sino unas técnicas complementarias. Por ejemplo, se puede proponer un mapa de tipo de suelo en Tijuana, al igual que en la zona sísmica, pero hay que verificarlo. Y hay que ver cómo verificarlo. Por ejemplo, en el caso del sismo es un poco más sencillo, porque las normas técnicas complementarias proponen una zonificación sísmica, y luego tiembla y dice el sismo, no, ¿sabes qué? Así no. Y eso ya ha pasado. Pero pues no se hace caso, ¿no? Como dijera aquí el compañero, pues son negocios, ¿no? Y pues quién sabe, en ocasiones, como que no, para ser más suavecito, ¿no? Entonces, pero todo eso se tiene que arreglar porque les tiene que pasar. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, en Guerrero, el gobernador en ese tiempo, en 1993, creo que era Aguirre, algo así, fue a una plaza de toros y presenció una corrida, y en el momento que se cayó la plaza de toros. Entonces, pues qué bueno que se cayó la plaza de toros, porque gracias a eso pues la volvió a hacer. Entonces la hizo ya de concreto, pero porque le pasó. Si no lo hubiera pasado, o hubiera pasado y él no estuviera ahí, pues no hubiera hecho nada. Pero como le pasó, pues la cambió. ¿Sí? Entonces son cosas que tienen que pasar, desafortunadamente, para que se hagan los cambios necesarios. En nuestro caso, pues ya han fallecido algunos de nuestros familiares, algunos de seres queridos o compañeros o amigos, y pues duele porque estuvieron en el momento indicado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo le pondría muchísima importancia desde el punto de vista del estudiante y del ingeniero, conocer bien el sitio de construcción, su zona sísmica y el tipo de suelo que está construyendo. De ahí va a obtener todo, va a modificar los parámetros de diseño y va obviamente a mejorar su cimentación. Muchas gracias. Continúo. En los últimos meses, las afectaciones a viviendas, por lo tanto a las familias, por fenómenos de hundimientos y deslizamientos han acaparado los titulares de la prensa. De acuerdo a su experiencia, ¿qué factores han sido los causantes de esta problemática y qué soluciones se encuentran para esta situación? Gracias. Vamos a comentar un poquito de la problemática que ha sido el desarrollo de Tijuana. Fundamentalmente, el sistema de drenaje de la ciudad, en toda la ciudad, les hablo de cuando empezó a fundarse del 50 para acá. Todo lo que es la topografía de Tijuana la hemos observado: Mezquita del Oro, la Independencia, la Fresa, esas colonias que encañonan el canal. La CEPS nunca ha podido controlar unos escurrimientos internos. Quizás el nombre no se familiarice mucho con ustedes, las famosas llamadas letrinas,
que ha durado años, años y años. ¿Qué ha hecho esos escurrimientos? Un material permeable. Otro fenómeno importante, el desarrollo incontrolable de la vivienda. ¿Sí? Yo les aseguro que hay más viviendas abandonadas que habitadas. ¿Por qué razón? Programas del gobierno que intensifica, es correcto, a las familias su casa habitación. Pero también hay la demanda de servicios, no nomás es la vivienda. Muchos trabajadores pierden su trabajo y pierden la vivienda. Mucha población flotante llega y no le interesa que haya la veracidad en el urbanismo de instalaciones de servicios. Nunca nos hemos dedicado como ingenieros a hacer una verdadera cartografía de cómo se encuentra quizás actualmente nuestro suelo. ¿Qué hace un desarrollador? ¿Qué hace? Lo que él quiere y como él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras queridas autoridades pues se prestan para que se hagan ese tipo de desarrollos fuera del control, primeramente, seguridad. ¿Sí? Nosotros, en lo personal, yo me he encontrado con desarrollos habitacionales con plantas de tratamiento al aire libre. Al aire libre, señores. Y se entrega la vivienda. No hay plantas de tratamiento, no hay nada. Entonces, toda esa negación de filtraciones de esos desarrollos, ¿qué es lo que nos está afectando? Pues el subsuelo. El subsuelo, jóvenes. Hay deslizamientos, hay derrumbes por todos lados. No hay un estudio previo, ¿sí?, de las condiciones geológicas a las que no nada más el ingeniero en estructuras se va a enfrentar. También los estudiólogos de la geología, sus propuestas, simplemente, ¿se puede o no se puede? Y eso lo comanda la línea del tipo de subsuelo al que nos vamos a enfrentar. Y sigue haciendo falta porque tampoco no podemos parar esos desarrollos que terminan abandonados. Entonces, el casco, el foco de la ciudad se está encerrando en un desarrollo urbanístico, pero a base de ¿qué? De estar cortando los cerros, ¿sí o no? ¿Sí? De que a nuestras queridas autoridades no les interesa cómo lo hagan y para qué lo hagan. Vamos a regalar 10,000 viviendas ahí en esos taludes. Sí, pero acuérdense, lo hemos, bueno, ya saben, conmigo lo que hicimos. La primera norma de nosotros como ingenieros civiles en el campo, sean o no estructuristas, está registrado en el catastro, está registrado en el registro público de la propiedad. La historia de esos terrenos. ¿Qué fue? ¿Cómo lo planificaron? ¿Cómo lo urbanizaron? Tenemos muchas experiencias. Si alguien se acuerda, por favor, el error que se cometió en los edificios del Panamericano, que fue el primer error que se cometió en Tijuana. Les hago historia, ya saben que, señores, era el depósito de la basura de Tijuana. ¿Qué distancia hay de aquí al puente de la bifurcación Playas y ahí en los Soldados? A un metro podíamos tirar la basura. Y eso creció hacia adentro. ¿Ok? Vienen unas personas con toda su buena intención de ejercer un monto de desarrollo habitacional. Pues sí, pero ¿qué hicieron? Pasaron su máquina, la emparejaron, pero nunca hubo un previo estudio de la geología. Resultado, no terminaban de construir cuando los edificios ya se estaban hundiendo. ¿Sí? Está bien, si quieren, no estructuralmente, porque sería decir otra cosa,
ni tampoco geológicamente. Pero hay normas, hay reglas, ¿sí? ¿Qué trabajo nos podría costar ingresar al registro público de la propiedad o al catastro y decir, oye, ¿me puedes facilitar la historia de este terreno? La mayoría de los terrenos en Tijuana que son cortes y rellenos. Eso es todo. Inestabilidad completa, como dijo el ingeniero. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero hay una duda siempre. ¿Qué queda detrás de ese hoyo que se hace? ¿Qué queda abajo? ¿O qué facultades nos va a dar para poder procesar un desarrollo con tantas demandas? Seguridad, servicios, urbanización, no. Todos tienen libertad de cortar como quieran, no estabilizar, no una conducta de estabilización premeditada para que el talud permanezca en condiciones de seguridad. Y no va a parar, se los digo, no va a parar. Seguimos en la misma posición. Ahí está Mezquital del Oro, arriba del canal, enfrente del Emporo. O sea, un terreno completamente susceptible a un deslizamiento. Anegado por el primer comentario que hice. Los servicios de los baños duraron años y años y años con esas famosas letrinas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, bueno, ahorita para ustedes, claro, el ingeniero, aceptar el reto de nuestra carrera, hacer conciencia. Sabemos que no nos podemos imponer a lo que manejan las autoridades, pero son fenómenos que se siguen presentando. Está bien, andamos en condiciones volátiles de la comunicación correcta, pero la ingeniería siempre será la ingeniería. Una computadora no firma, jóvenes, por favor, o sí firma. Firma el conocimiento, ¿sí o no? Y el razonamiento de nuestro problema de deslizamientos, ¿sí? Yo les puedo decir otra cosa fácil. La zona del río no es esa zona del río. Está todo al revés, todo al revés, todo al revés, ya se los digo. Pero ahora la problemática sigue siendo incontrolable. Demasiada vivienda, demasiados cortes. Con todo respeto para los geólogos, los ingenieros, ¿cuál es nuestro alcance en el primer problema que presenta una estratigrafía geológica? Investigar y asegurar que el terreno es apto para lo que se proyecta. De lo contrario, ustedes, nosotros, todos, podemos hacer el mejor proyecto. ¿Y cuáles son las bases? No hay un historial completo de las condiciones de... Hoy se corta, se rellena, se vende y salen las 10,000 viviendas, ¿sí o no? Claro, por aquí todos sabemos que las autoridades municipales nada más es un paso de cumplimiento de pago de derechos. Pero en su ley de edificación dice muy claro, nosotros no somos responsables de lo que a ustedes les pase allá afuera. Entonces, ¿qué garantía tenemos en ese tema? Pues ahí está en el reglamento, ahí está. Te equivocaste de suelo, te equivocaste de medidas, te equivocaste de lo que sea. Nosotros simplemente pedimos un proceso. Entonces, si queremos verdaderamente estar admirándonos de que ahora se deslizó la colonia, la presa, el Valle de Rubí, incluyendo que usaron explosivos, ¿por qué los usaron? ¿Quién les dio permiso? Si es un elemento que solamente el ejército puede ejercer, nada más. Entonces, es muy importante también aún para nosotros y para ustedes, la importancia que tiene
la seguridad sobre el subsuelo donde nos vamos a apoyar. Pues es una comunidad entre todos sus elementos. Pero, pues desafortunadamente, nuestras autoridades no ejercen una verdadera profesión en todos los aspectos. ¿Y dónde empieza? Rápido, ¿dónde empieza? Incluyemos, aunque seamos civiles, vamos a incluir a los arquitectos, ¿por qué no? Con todo respeto. También para ellos es una base fundamental la integración e interpretación del subsuelo. Pues ellos son los que empiezan todo, les iba a decir otra cosa, pero no. Los que empiezan todo el desarrollo habitacional, comercial, industrial. Con la buena mancuerna de la geología, el buen proyecto arquitectónico y una aplicación correcta de las normas en el campo de las estructuras, no estamos viviendo esto, no lo estuviéramos viviendo. Y yo, en lo personal, se lo digo, hay zonas todavía más vulnerables en la ciudad de Tijuana que se va a volver a presentar esto. ¿Por qué razón? Pues construyen más viviendas de las requeridas. Todo lo que es urbanización, Tijuana no está preparado, señores, no lo está. Falta que, bueno, ojalá a lo mejor se nos ocurra hacer unas vialidades adentro de los canales, a ver si se desahoga un poquito. ¿Sí? Pero la verdadera historia de los terrenos es esa. ¿Cómo empieza Tijuana por medio de su urbanización de los servicios? Laderas, cañones, cerros. No tengo nada en contra de las colonias populares ni los asentamientos irregulares, no. Es una forma de cada quien defender su forma de vivir. El problema está ahí. Tiene años esa integración del agua haciendo sus efectos, ¿sí? Y, bueno, está el ingeniero que acaba de decir, ¿cuántos tipos de suelo? Pues estamos en el 3, hombre. No hay uno. Bueno, no sé. Estamos en el 3, más susceptible a un deslizamiento. ¿Qué me dice de la zona del río? Sus papás obviamente debieron haber conocido lo que verdaderamente era el río, de Fenco hasta el puente de la Colonia Libertad. Arena densa, que por medio de las inundaciones ha tomado diferentes niveles. Sí, pero destápenla, encuéntrenla, que hay yonques, basura y un manto natural de los niveles freáticos. Entonces, ¿hasta dónde el geólogo o los geólogos, el analista, el calculista, el responsable, puede definir una conducta de responsabilidad? Pero la responsabilidad no está en la firma, ¿cómo es? La responsabilidad está en hacer y tener conocimiento sobre nuestra actividad. Entonces, la historia no se va a detener. La historia va a seguir con esas afectaciones y posteriormente, ahorita estamos provocando una densidad de mayor desarrollo vertical. Andamos rascando con edificios de ¿cuántos? 12, 15, ¿sí? La parte sustentable donde está ahorita lo que era el toreo, pasen. Van a ver armados de pilotes como de 40 metros. Imagínense, la parte más alta de la ciudad en urbanización, en el Boulevard Aguascalientes. ¿Qué encontraron? Bueno, yo les digo que yo encontré agua ahí. Yo encontré agua ahí. Y ahora me dan la razón por la cual están utilizando ese tipo de sustentación. Fenómenos naturales, jóvenes. No dejamos, aquí no, pero no dejan de sacar petróleo, hombre, por favor. ¿Sí? O sea, susceptible a desfundar la parte de apoyo de nuestras estructuras. Recomendaciones, soluciones, pues apegarnos a lo más técnicamente de dominio de nosotros y aportar la seguridad sobre este fenómeno que el primero que debió haberlo controlado es el gobierno del Estado.
Ahora estamos con menos capacidad porque se sigue desarrollando lo habitacional y ahora peor, la edificación vertical. Y los servicios siguen siendo los mismos. Los conductos del agua son los mismos. Teléfonos, el gas, el drenaje. Entonces, ahorita hay una sobrepoblación que nunca la esperábamos. ¿Cuál es el resultado? Tijuana no debió haberse trazado así, pero tampoco se tenía la idea que iba a crecer con esta manera. Entonces, hay que hacer conciencia, jóvenes. Nos corresponde a nosotros, en alguna ocasión, si nos dan la oportunidad o les dan la oportunidad, pues enderezar un poco, ¿no? Esta zona conurbana, porque definitivamente se nos está, o ya se salió del control. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, respecto de esa misma pregunta de asentamientos, sé que hay personas de aquí adentro conocen más del tema. Aquí está Luis Fernando, aquí está Jorge Muñoz, está el ingeniero Vázquez Retegui, está Felipe. ¿Saben? Parece que el ingeniero Felipe anduvo hasta haciendo filmaciones del derrumbe de Lomas del Rubí. Se entregó bastante a ese trabajo, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Se ha tratado de proteger bastante al desarrollador de la vivienda. Y bueno, yo creo que la cuestión de estabilidad de taludes y de asentamientos es un tema que vamos a tener que atender de por vida aquí en la ciudad, porque muchas colonias están en laderas, están en balcones de cortes, están en los ceros de talud, en los hombros, acercados completamente sin precaución alguna. Estaba viendo en el Cañón del Pato esta semana que pasó, el Cañón del Pato, fui a ver una construcción donde ya el municipio suspendió la obra, una obra muy modesta, de personas que apenas tienen para comprar los insumos. Entonces ocurrió que están exigiéndoles su licencia de construcción, su memoria de cálculo, ingeniería, pero no se fijan que ellos están construyendo pegados al hombro de un corte de talud. Entonces no se les ocurre pedir la estabilidad de talud, pero al pedir la estabilidad de talud tendría que pedir la estabilidad de talud casi de todo el Cañón del Pato, y también de varios, de Cañón del Sol y de muchas colonias. La verdad, disintiendo un poco aquí con el ingeniero Martínez, siento que no hay esa historia de cada terreno. Ojalá yo viera la historia. Quien compra un terreno en la ciudad, es un misterio qué es lo que está comprando. No se entera de que está comprando encima de 30 hasta 20 metros de relleno de un antiguo cañón. No hay, ocurre un deslizamiento y se nos ocurre ver la topografía antigua y compararla con la nueva topografía del gran desarrollo, y no hay manera de comparar porque se pierde todo rastro. Mañosamente no se guarda el rastro de qué era.
porque si alguien supiera lo que está comprando, se iría a otra parte, muy lejos. Entonces, cuando se presenta, muchas veces nos ha tocado ver de lejos, no nos dedicamos a eso, pero nos ha tocado ver que se va a desarrollar un fraccionamiento y todo como el plano, se presenta todo en el plano como si estuviera plano. Proyectos de líneas de agua potable como si estuviera todo plano, no hay curvas de nivel, no hay manera de ver qué diferencia de cotas hay. Entonces, se presenta el proyecto como si todo estuviera plano y va uno al lugar y dice uno, pues qué interesante, aquí no hubo cortes, ni rellenos, ni terraplenes, ni mucho menos taludes. Y yo, surprise, todo escarpado, muros de contención a morir, todos lados. Sobrecargas, las casas construidas como una sobrecarga a los muros de contención. Entonces, se autoriza el proyecto de la línea de agua potable, el proyecto, y el fraccionador hace lo que bien le parece, porque no hay ley. El municipio sí cobra una buena cantidad por supervisar, por revisar los planos, entre comillas, pero realmente no revisan nada, solamente se queda el cobro, solamente se cobra por autorizar el fraccionamiento, y ese dinero, decían unos compañeros, el dinero de todas las licencias de construcción se mete en una licuadora del municipio. ¿Y qué es lo que hace falta? Bueno, en bomberos hace falta llantas, pues déjalos que aguanten, ¿no? Compran otro meloncito por ahí, ¿no? Y tampoco les compran llantas, y supuestamente el dinero que se generó en ingeniería debería ser para ingeniería, para que efectivamente supervisen las obras, para que efectivamente vayan y revisen qué es lo que se está haciendo. Pero no, ese dinero se derrama en muchas otras cosas y hasta en muchos bolsillos de funcionarios. Entonces, por ejemplo, quien revisa, no sé cuántos estén revisando fraccionamientos, son muchos los fraccionamientos que se están construyendo, parece que no. Pero, por ejemplo, también hemos visto que son muchos los edificios que se están construyendo, y las personas que están revisando la memoria de cálculo, llegan las cajas por paquetes de corridas de computadora, números tras números, que ni el que las entrega sabe qué está entregando. Y ahí nada más las están almacenando, porque hay solamente una persona que revisa todas las memorias de cálculo, y un ayudante que tiene únicamente, de toda la ciudad. Y de fraccionamiento seguramente hay otro profesionista, y ojalá y sea profesionista, ¿verdad? El que está revisando también los proyectos de fraccionamiento. Lo de agua potable no sé, ahí el ingeniero Medina debe saber cuántos hay. A lo mejor hay 2, 3 también revisando las redes. La descarga de las aguas negras seguramente, no sé, a lo mejor nadie, se están yendo al mar, ya la arena es negra, ¿no? Las playas de Rosarito ya no es aquella arena que resplandecía con el sol. No hay, parece que no se avisora que vaya a cambiar de rumbo la situación, a menos que el próximo año
ocurra de veras una votación en masa en contra de los individuos que están ahorita, ¿no? Pero no se avisora un cambio, y aún que hubiera un cambio tardaríamos fácilmente, no sé, no quiero atreverme a dar un número de años, pero sí unos 20 años en enderezar el barco. Así está la situación. Para ya no estar tirando aguas negras al mar, para que no nos estén engañando querían privatizar el agua. Las desaladoras, ya muchos técnicos han comprobado que es una novatada lo que quieren hacer con las desaladoras, y al reuso del agua no le invierten nada. Entonces, insisto, en el Rubí, en Sánchez Taboada, en el Cañón del Pato, en el Cañón de la Piedrera, en todas partes, tienen que enredarse. Tienen que enredarse. ¿Cómo? No sé. La Escuela de Derecho tiene un bufete ahí a un lado cerca de los juzgados, los estudiantes atendiendo. La Escuela de Medicina también ofrecen servicios, los dentistas de igual manera. Ingeniería Civil, ya casi cumple 50 años que se fundó la carrera de Ingeniería Civil aquí, y ha estado expectante nada más. Necesitamos enredar la carrera. Los estudiantes tienen que participar más ingeniería social. De lo contrario, vamos a tener egresados como ahora, a ver quién le da una oportunidad, a ver quién le da chance de trabajar por 1,000 pesos a la semana. Y quizá por eso vemos egresados, o ya los que están en octavo o noveno semestre, prácticamente abandonan la escuela, porque necesitan los 1,000 pesos que les están dando, ya no asisten a clases. Entonces necesitan incorporarse de inmediato. No debemos de estar de espectadores. En el Rubí, Sánchez Taboada, Protección Civil está manejando. En bomberos tenemos que estar en Protección Civil, tenemos que estar en el Colegio de Ingenieros, tenemos que estar involucrados como servicio social, no sacando copias como servicio social, no de IBM como servicio social. Entonces, aquí está el ingeniero Rafael también, Rafa González, sabe mucho más de esto, lo que estoy diciendo. Pero ya hay que poner un puesto ahí en el Palacio Municipal, le sacan las licencias, se autorizan los fraccionamientos, ahí estar atendiendo a la gente no tiene quien le atienda, trae muchas quejas, no le hacen caso al gobierno, tienen fallas, viene la época de lluvias, viene falla de taludes, fallan los muros de contención, mala ingeniería, y no tienen quien le ayude. Y muchos estudiantes, llueve, el día que llueve no quieren venir a clases, no que estamos estudiando para manejar el agua. Ahí está la gente esperándonos. Estoy seguro que si ponemos algo al alcance de la gente, no se la van a acabar, de veras. Bueno, jóvenes, yo me voy a enfocar en los hundimientos y deslizamientos, primeramente desde el punto de vista de un estudiante y luego desde el punto de vista ya en la práctica. Lo primero, bueno, generalmente nosotros revisamos en la carrera, especialmente si llevamos estructuras o el área de estructuras, vemos lo que es la ingeniería de cimentaciones, así a grosso modo. En algunos lados existe también la especialidad de mecánica de suelos, donde también ven
mecánica de suelos. El enfoque es distinto. Cuando se ve mecánica de suelos, pues básicamente nos enfocamos al estudio del suelo, ¿sí? Y cuando vemos ingeniería de cimentaciones, pues básicamente nos enfocamos a lo que es el diseño de la cimentación, considerando los parámetros del suelo. Entonces, no siempre se cursan las dos, depende de la especialidad que se tome. Pero hay que conocer las dos. A partir de ahí, pues ya no se ve nada. Ya, si comprendiste bien, si no también, a menos de que, bueno, antes hacía tesis, hicieras una tesis integral, incluyendo la ingeniería estructural y la ingeniería de cimentaciones, o incluyendo la mecánica de suelos, todas juntas, pues aprendías más, ¿no? Sobre todo si haces algo real. Y bueno, para esa parte, pues es recomendable ser autodidacta, tanto en el área de estructuras como en el área de cimentaciones, mecánica de suelos, o ahora conocida como geotecnia. Cuando estás en una ciudad pequeña tienes que saber de todo, porque casi no hay trabajo. Entonces, si tú dices, no, pues no sé, pues te quedas sin trabajo. Claro, hay que decir sí, pero hay que saber cómo, ¿no? También dices sí, pero no sabes nada, pues sabes, ¿no? En una ciudad grande también hay que conocer un poco de todo, porque aunque hay más oportunidades, no siempre hay donde tú eres bueno. Entonces hay que saberse diversificar en el momento adecuado, ¿sí? No es malo tener diversificación, es el conocer estructuras, suelos, hidráulica, que es el ingeniero civil, pero últimamente pues cada quien se especializa en algo. Y vuelvo a repetir, hay que conocer a nivel adecuado pues nuestra área de ingeniería civil, estructuras, hidráulica, mecánica de suelos, vías terrestres, construcción, etcétera, incluso pues aspectos legales. Posteriormente, ya como profesionista, ya que estás enrolado en algún proyecto, que generalmente empiezan como supervisores, calculistas, cuantificadores, y ya cuando llegan a ser residentes, pues ya piensan que ya alcanzaron la luna, ¿no? Pero realmente es lo primero que tienen que hacer, ser residentes. Todo lo demás no es nada, pues eso es para chamacos. Entonces, ya saliendo de aquí, tienen que ser residentes mínimamente, ¿no? Y si trabajaron antes en algún área, pues qué mejor. Pero si no, pues no van a saber nada. De todos modos, nadie sabe. Realmente, cada obra es distinta. Entonces hay que ser autodidacta, hay que saber buscar información, conocer nuestras limitantes, organizar el tiempo, ¿sí? Para poder llegar a buen éxito en lo que se te encomendó, en la parte que se te haya encomendado, ya sea la construcción, el cálculo, la verificación, la supervisión, etcétera, ¿no? O el control de calidad. Realidad. Entonces, ya en la práctica, pues como no sabemos nada, pues nosotros vamos a decir, bueno, se hundió por estructura, pero la realidad es que no sabemos. Los hundimientos pueden ocurrir por causa de falla del suelo. Luego también vienen los deslizamientos, bueno, es que se deslizó y la estructura dice, no, es que es demasiada carga, pero en realidad no sabemos, porque también puede pasar el agua. Y bueno, aquí no he visto mucho, aquí llueve poquito y se inunda Tijuana, ¿no? Decía un compañero allá, húndete pueblo, ¿no? Pero la verdad que no aguanta nada. Entonces, llueve tantito y se crea un caos, ¿no? La avenida rápida se vuelve vía lenta, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo lo voy a platicar donde sí hay cosas buenas, por ejemplo, allá en Guerrero. Hay un río pequeño, más pequeño que el que tienen ustedes aquí, ¿no? Pero sí bebe, allá sí bebe, ¿no? O sea, se satura, se llena, y la última vez que pasó eso, se llevó hasta casas de 2 pisos, las volteó, las zarandeó y las dejó lejos, pues, ¿no? Donde estaban. Entonces el agua no perdona. Y eso que estaba ahí leve, ¿no? Ahí todos de concreto y todo, y nada más las casitas estaban a un lado y se las llevó. Entonces imagínense aquí, ¿cómo estará el asunto? Aquí tantito llueve y ya se deslizó. Si temblaba estaría peor, porque es muy débil el suelo, ¿no? Entonces el suelo falla cuando pasa agua o cuando vibra, es cuando tiembla. Entonces para esas situaciones tenemos que estar preparados. Y una de las recomendaciones que yo les puedo decir, por ejemplo, a los compañeros, tanto estudiantes como profesionistas, a nivel de geotecnia,
Sería nada más, por ejemplo, este libro. Este libro se llama Interacción sobre estructura y ya tiene muchísimos años. Yo estaba chamaco cuando lo compré. Tiene la técnica mínima para poder realizar las cimentaciones tanto superficiales. Bueno, básicamente se enfoca más a la cimentación especial y a pilotes, ¿no? Pero es muy didáctica. Es del doctor Sever. Y cuando menos eso hay que saber. Ya después todo lo demás, bueno, pues es más especial, ¿no? Hay que dedicárselos a los geotecnistas. Si es de mayor importancia la estructura, bueno, y aunque no lo sea, ¿no? Hay que conocer los estudios geológicos, especialmente aquí en Tijuana, y otros estudios complementarios, por ejemplo, los geofísicos. Esos estudios realmente se hacen cuando la obra es muy importante, pero sí es necesario, cuando menos, acudir a fuentes de información donde podamos obtenerla. De lo contrario, pues estaremos construyendo a ciegas, y de esa forma, pues, en lugar de optimizar nuestro tiempo y dinero, y así como nuestra experiencia, pues estaríamos perdiendo, especialmente el dinero, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Entonces, por mi parte, no conozco todos los lugares donde ha habido hundimientos, deslizamientos, pero sí he leído algunas notas del periódico donde la gente, pues, dice su sentido, y lo dice, pues, a veces en buen término, a otras pues, un poco molesta, ¿no? Para algunos de ellos la causa es romper, más bien quitar cerros, ¿no? Talar los cerros o cortar los cerros. Esa es una. La otra es la no atención de cuando empiezan los hundimientos o deslizamientos iniciales, es decir, los dejan. La otra es, pues, fugas de agua, falta de estudios, etcétera, ¿no? Ocultamiento de información incluso. Entonces, eso, pues, no se ve que vaya a terminar aquí, entonces hay que enfrentarlos. Y ustedes, como futuros funcionarios, como futuros constructores, como futuros estructuristas, geotecnistas, geólogos, etcétera, pues tienen que afrontar esa situación de una manera más adecuada, y lo primero que tenemos que hacer es emplear, pues, la tecnología y la teoría y problemas que resolvemos en clase, ¿no? Y extrapolar todo eso haciendo pruebas de laboratorio jóvenes, que es lo que no se hace. Entonces hay que tener un control de calidad antes, durante y después de construir las estructuras, ya sean de concreto, de acero o de mampostería. Entonces hay que proponer programas de control de calidad durante cada una de las fases, obviamente desde el punto de vista de nuestra responsabilidad. No vamos a ir nosotros ahorita hasta la geología, eso ya sería más para el ayuntamiento, para el Estado, proponer esas soluciones para que nosotros tengamos esa información. ¿Sí? Pero a lo que nosotros nos compete, o sea, hasta donde nos alcanza a nosotros, es proponer pruebas de laboratorio para tener el control de calidad de los materiales y de la cimentación o del suelo de cimentación. Bueno, ya con sus amplias respuestas han contestado prácticamente todo lo que quería preguntarles. Simplemente sería cuestión de si pudieran darnos una breve conclusión y recomendación para nosotros como estudiantes, qué es lo que tendríamos que hacer para ejercer una mejor profesión en ingeniería. Bueno, volvemos a comentar que el control de la densidad de población se ha disparado, se ha sobrepasado. Son cuestiones gubernamentales, de autorizaciones, a veces hasta de eventos que ni siquiera donde lo autorizan tienen que ver. La primera propuesta sería minimizar ese desarrollo demandante, que es el que está provocando los cortes, los deslizamientos de los asentamientos, que prácticamente pues, pueden ser hasta irregulares, pero es demasiada la demanda habitacional, causando una serie
vivamos un fenómeno rápido. Los que vivan en Santa Fe tienen que llegar a la ciudad a las 8 de la mañana, ¿sí o no? Tienen que venirse a las 5 de la mañana. ¿Estoy mintiendo? Bueno, antes de entrar a Santa Fe, ahorita está el proyecto de urbanización para otras 12,000 viviendas. Entonces, ¿qué aspectos técnicos como ingenieros no entendemos? O nuestras queridas, otra vez, autoridades, el desarrollo incontrolable de la ciudad se sigue dando. No hay vialidades, hay cortes y taludes por todos lados, no hay arterias que difulquen esta concentración, ¿sí? En cuanto a las características del desarrollo que se está haciendo. Evitar ya que eso se lleve a cabo, para empezar. La segunda, puede costar, pero ustedes como nuevas generaciones, pues un estudio técnico perfecto de toda la cartografía de nuestra ciudad. O sea, si lo comentamos ahorita rápido, está bien zonificado sus características del subsuelo. Por ejemplo, ¿qué forma le ven al Cerro Colorado? Volcán. Tierra volcán enfriada, ¿sí? Con ciertas características de dureza, pero no con la resistencia requerida. Zona del río, completamente arena. Hasta donde quieran llegar, arena. Aquí donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, característico, arcilla y un material amarillento que ya debemos conocer. Y nos vamos por toda la ciudad clasificando. Entonces, hace rato mencionó el ingeniero, los directores de los departamentos técnicos, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué título ostentan? Son compadrazgos, son no. El revisor de la memoria de cálculo, con todo respeto para ustedes, es de admirarse porque es pasante de aquí con nosotros. Está bien, pero no se tiene el criterio suficiente porque el gobierno no quiere invertir en calidad, en enderezar a quienes ejercemos nuestra profesión, como es la ingeniería civil. Y de ahí empieza la naturaleza de todo lo que nos está pasando. Ahora, ¿quieren una anécdota? Llenen una ciudad de fenómenos naturales, de destrozos, ¿y quién creen que es el más feliz? El gobierno, claro. Nosotros nos tocó vivir las inundaciones, ¿sí? Donde de ahí nacieron los 4 módulos de aquí de la mesa de Otay. Pero alguien dijo por ahí, pues el dinero se queda ahí para otra